Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por asistir. Vamos entonces a dar inicio. Como vieron en la invitación, vamos a hacer un pequeño workshop. Lo llamamos workshop porque va a ser muy técnico, ¿sí? Vamos a hacer una presentación muy técnica acerca de hiperconvergencia basado en Vison de VMware. Eh, la idea es bastante contenido. Igual lo voy a hacer muy rápido, voy a tratar de hacerlo media hora para que todos estemos aquí como muy concentrados y después incluso podamos resolver inquietudes, tomemos un tiempo para de pronto incluso rayar un poco y personas que de pronto quieran profundizar un poco más en el tema, podemos hacer unas sesiones individuales eh, de laboratorios en vivo donde podemos probar la solución, activar características y pues profundizar mucho más en el tema. Bueno, entonces, bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá me conocen, Robinson Ramírez, ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia profesional, distintas certificaciones en Data Center, temas de Cisco, VMware, temas de storage, comunicaciones también, continuidad del negocio, con BIM, temas de ISO 27001, ISO 22301, y bueno, en fin, y a la orden aquí para ustedes. Actualmente estoy con el rol de gerente de productos y soluciones en SOSNET, que también algo que para algunos de pronto es nuevo, es que hace poco cambiamos nuestra imagen. Seguimos siendo suministros, obras y sistemas, como de manera nombre formal, pero nuestra marca ahorita con la que nos van a ver en todas nuestras presentaciones es SOSNET. Y estamos actualmente como un canal de nivel advanced de VMware, eh, con quien estamos trabajando muy de la mano en profundizar en toda esta tecnología de Vista. Bueno, entonces yo quiero hacerles acá una pequeña introducción y espero que puedan estar muy activos por el chat o incluso por los micrófonos, si tienen la posibilidad, para que hablemos un poco de cómo ha evolucionado este tema del centro de datos. Eh, por favor, les pediría me escriban por el chat cuál fue el disco duro o elemento de almacenamiento, disquete, memoria, el primero que ustedes conocieron, de qué capacidad era el primer dispositivo de almacenamiento que ustedes hayan conocido. O sea, yo no le voy a preguntar aquí la edad a nadie, tranquilo, no vamos a juzgar, pero por favor ayúdenme con este ejercicio y me cuentan ahí por el chat. ¿De cuánto era la capacidad del primer dispositivo de almacenamiento que ustedes conocieron? Fabio dice 1.44 megas. 256 megas, dice Joan. ¿Quién da más? Ese de 1.44, Fabio, ¿era qué tipo de dispositivo? Un disquete. Le da risa a Fabio, bueno, sí, no. Pues ya dije que no íbamos a preguntar aquí edades. ¿Quién da más por ahí? ¿Quién conoció algún otro dispositivo de esas capacidades que en ese momento eran astronómicas? Joan, ese que nos dice 256, ¿de qué tipo de dispositivo era? Y más o menos en qué año usaron ese dispositivo. Era un disco duro, me dice Joan. Disco duro de 256 megas. Me imagino que era un disco grande de 3.5. Imagínense. Hoy en día esos mismos discos de 3.5 están ya comercializándose de 18 teras. Hace poco vi unas predicciones de Seagate que dentro de poco va a estar ya con los discos de 50 teras. Entonces, imagínense esto cómo va. Y eso pues sin meternos en temas de estado sólido que también ya por ahí tenemos. Por estos días estaba viendo unos de estado sólido de 32 teras, si no estoy mal. Y bueno, y el tema sigue. Entonces, eso solo por hablar en temas de capacidad, pero yendo un poco más hacia lo que es como tal el centro de datos, pues sabemos que el almacenamiento es solo una parte de esto, ¿no? Tenemos el cómputo, tenemos la parte de la red, y aquí tenemos unas predicciones de Gartner. Entonces, esto en 2019, este estudio es del año pasado, y 2019 estábamos pre-pandemia, ¿cierto?
y teníamos que el 80% del cómputo estaba on-premise, 19% cloud, un 1% edge, ¿sí? Si alguno no tiene claro o quiere que profundicemos el concepto de edge, lo miramos. Y la predicción de Gartner para 2025 es que más o menos el tema se va a balancear así, que el public cloud va a seguir creciendo, un premise va a ir bajando y el edge también va a crecer como a un 30%. Esto, en últimas, nos lleva a un escenario que es el que definitivamente todos los analistas coinciden y es entornos híbridos. Y definitivamente es hacia donde vamos. Y aquí lo vamos a ver. También otro punto importante que vemos con la evolución de los centros de cómputo es cómo era la complejidad antes con el cableado. Yo no sé, espero que ninguno haya tenido algo como lo que vemos a la izquierda. Sé que algunos vivieron cosas parecidas como a lo que vemos en la mitad. Tampoco voy a decir aquí nombres ni nada, pero conozco casos. Y pues lo ideal es poder llegar a escenarios como el de la derecha, donde realmente poca complejidad en la conectividad, pero muy alto desempeño en todo eso. Aquí algo rápido también, hace unos años, pues precisamente el cómputo, lo que venía siendo el cómputo tradicional, que conocíamos como Blades o incluso servidores de rack, se partió como en dos ramas. Uno, los sistemas de cómputo unificado, que sería lo que vemos arriba, y la hiperconvergencia que vemos abajo, y aquí es donde precisamente vSAN es el líder en este tema. Entonces ya entrando aquí en materia con vSAN, les pregunto, ¿quiénes de los que están acá actualmente usan VMware como hipervisor? ¿Me pueden confirmar ahí por el chat, por favor? Que lo usen o por lo menos lo conozcan y lo hayan trabajado. El señor Joan me confirma que usan VMware. Julio también está usando VMware actualmente. El ingeniero Harold también. Muchas gracias. Veo que creo que todos, ¿no? ¿Alguno con Hyper-V? ¿Alguno de pronto que esté con Hyper-V solo por saber aquí? ¿O estamos aquí neto VMware? Creo que estamos Hola, aquí. buenos días. Buenos días, señor Me Camilo, ¿cómo está? disculpan que acabo de ingresar, pero no tenía el enlace y por ahí escuché algo de Hyper-V. Sí, 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 Mm, ¿cómo está? No sé cuál era la pregunta, qué pena. Si me la puede- No, estábamos aquí como repasando de pronto entre los asistentes quienes están usando VMware y quienes de pronto también usan Hyper-V dentro de eso. Nosotros en la entidad utilizamos ambos. Ambos. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias, señor. Muy amable. ¿Alguien más de pronto que también use Hyper-V aparte de VMware? Bueno, creo que estamos como en un 90% aquí de usuarios de VMware. Qué bueno. Qué bueno porque igual aquí no nos vamos a entrar en temas de la competencia ni nada de eso, pero yo siempre digo, ambos funcionan, pero con VMware, ¿sí? Y eso es así. Y todos ustedes creo que me lo pueden confirmar. Entonces, básicamente vSAN es... bueno, perdón, también les preguntaba, ¿quién ya conoce vSAN? De pronto, así no lo estén usando, si ya lo conocen, lo han escuchado, eh, o han hecho pruebas, tienen algo de vSAN, sí, sí me pueden confirmar, si no, o algún otro tipo de hiperconvergencia. Bueno, el punto es que vSAN es la solución de VMware para hiperconvergencia, ¿sí? Hiperconvergencia, ahorita vamos a profundizar un poco bien sobre el concepto, eh, es todo lo que podamos hacer para poner una capa de software defined storage sobre la cual vamos a correr nuestros sistemas, que sea administrado por una solución de software, en este caso vSAN. Lo interesante de vSAN y la gran ventaja que tiene es que vSAN está integrado, como podemos ver aquí como podemos ver acá en esta parte, vSAN está integrado a nivel de hipervisor con vSphere. Eso es una ventaja grandísima, además pues de toda la confiabilidad que nos da. vSAN puede venir, digamos, adquirirse solo con vSphere, entonces sería lo que tendríamos como una hiperconvergencia de entrada. Y también
tenemos la posibilidad de ir a un full stack HCI con un paquete que llamamos VMware Cloud Foundation, donde además de tener toda la parte de vSphere y vSAN, añadimos NSX, añadimos toda la parte de analítica con vRealize, toda la parte de gestión e incluso la parte de Kubernetes. Y esto, cuando lo llevamos a escenarios de cloud pública, como por ejemplo Amazon, incluso Azure también, o Google, podemos correr el mismo vSAN de manera integrada con nuestras cloud públicas. De esa manera podemos tener una integración total y una verdadera nube híbrida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los ambientes de cómputo tradicionales? Pues primero, que estamos como en silos o islas, la palabra que prefieran, y es que por un lado tenemos el cómputo, por otro lado el networking, por otro lado el storage, y además la administración de cada uno de esos componentes. Cuando hablamos de hiperconvergencia, lo que queremos es que todo lo podamos ver como un ambiente unificado con un solo, como dicen los gringos, un solo pane of glass, o pues una sola visión de todos estos ambientes, ¿sí? Tanto la red como el storage como el cómputo, poder administrarlos desde una sola consola, ¿sí? Entonces, esto es una de las ventajas que tenemos a un ambiente hiperconvergente con vSAN. Otro aspecto bien interesante aquí que tenemos con vSAN es que hoy en día estamos hablando ya de la versión 7 y la versión 7 nos permite entregar servicios de manera nativa sobre este storage que yo defino. Entonces, como les decía, yo puedo tener una cantidad de hosts, 1, 2, n hosts que los tengo aquí en esta parte de abajo. Reúno todo este storage de cada uno de los hosts para formar un storage unificado por software que voy a presentarle los servicios. En vSAN 7, este storage yo se lo puedo presentar a las máquinas virtuales o puedo presentarlo hacia el mundo exterior como file shares, es decir, este storage sobre el cual estoy corriendo, este storage que tengo compartido entre todos estos sistemas, va a poder ser presentado hacia la red. También ahorita les voy a mostrar a través de protocolos, por ejemplo, como Samba o NFS. Ahorita también profundizamos un poquito en ese punto. Listo. Entonces, y también otra cosa interesante es que este tipo de storage se puede comportar como un storage de tipo objetos que también podemos unificar con otros tipos de storage cloud native. También esto vamos a profundizar un poco más allá. Entonces, eso nos lleva a poder decir que con este tipo de soluciones podemos llegar a ambientes de verdadera cloud híbrida, ¿sí? Donde, como digamos representa esta imagen, tengo una parte de mi infraestructura corriendo pública y otra parte corriendo privada. ¿De acuerdo? Sigamos acá. Perdón, aquí que se me bloqueó esto aquí un momento. Listo, entonces seguimos. ¿Cómo se ve esto ya yendo al detalle de los hosts? Todos los hosts vamos a formar algo que se llaman los disk groups. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un host, cada host va a tener un espacio de caché y un espacio de capacidad. Este espacio de capacidad, si es de discos de tipo rotacional, lo llamamos híbrido, o si es de discos de estado sólido, es una solución all flash. Incluso también ya con soporte para últimas tecnologías, donde cada grupo de estos entonces me va a ir aportando a la capacidad total de mi hiperconvergencia. Otra cosa bien interesante es que después de que yo tengo todo este storage conformado, entonces ya voy a empezar a asignarlo a través de políticas. Algo también bien interesante con vSAN es que yo defino una serie de políticas de acuerdo con la criticidad o con el desempeño que quiero darle a mis aplicaciones, y al crear esa máquina virtual o disco puedo especificar políticas específicas sin necesidad de que esas políticas estén atadas directamente al data store. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día tengo que definir cierto tipo de data store y
esos data store van a tener una serie de características que son las que me van a permitir el desempeño mejor o no de la máquina. Con Visan, el objetivo es que yo defina storage policies que van a estar atadas a estas máquinas y dependiendo de eso, se va a distribuir la data de una u otra manera a través de todo este pool de storage. ¿De acuerdo? Entonces ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, por ejemplo, yo tengo un storage aquí a la izquierda, en un data center con Visan, donde aplico una serie de políticas que tiene, a las cuales le voy a poner una serie de características de tolerancia. Yo voy a definir qué tolerancia a fallos quiero para cada uno de los objetos de esta máquina virtual y en qué configuración de RAID voy a hacerlo dentro de ese pool de Visan. Eso lo que va a hacer es que me define el número de stripes en el que el objeto va a ser dividido entre todo ese storage. Eso al final es lo que me va a permitir que si hay una falla en alguno de los hosts o en alguno de los discos internos de este host, yo me pueda recuperar sin ningún problema y que la información y que la operación se mantenga. ¿De acuerdo? Por favor, yo estoy aquí pendiente del chat. Si cualquier punto de estos genera alguna inquietud o quieren que lo profundicemos, por favor me escriben y lo vemos, no hay ningún problema. También puedo definir cosas como, por ejemplo, límites de IOPS, ¿sí? Y definir, por ejemplo, si en caso de que yo tenga un clúster de tipo stress cluster dividido entre varios sitios, o definir también que la política haga que esta información esté de una vez replicada en varios data centers. ¿No? Entonces, cuando se crea un storage policy, como les mostraba, aquí pues por darles un ejemplo muy rápido, simplemente yo puedo asignar cuántas fallas quiero tolerar. Aquí, cuántas fallas quiero que tolere toda la data que tenga que ver con esa política. ¿Sí? Si va a estar con una tolerancia en un site disaster, ¿sí? Es decir, si voy a estar poniéndolo de manera replicada entre dos data centers. Y eso entonces, con Visan puedo manejar switch core individuales. Me pregunta acá el ingeniero Julio. ¿Se refiere, Inge, a los switch core físicos externos o estamos hablando de los switch virtuales estándar o distribuidos? No, los virtuales, no los de afuera. Ok. Yo entiendo que en ese tipo de tecnología yo puedo tener switches virtuales y administrar una red sin necesidad de yo tener switches físicos. ¿Eso se puede también? Bueno, entonces, claro, con las versiones de VMware, que para este caso con Visan estamos trabajando Advanced o Enterprise, se manejan switches virtuales distribuidos, ¿sí? Que son los que me permiten que yo pueda generar por group distribuidos y manejar todas las VLANs a través de los distintos hosts. Adicional, si en el paquete se adquiere con NSX es la solución que permite incluso manejar todos los temas hasta, por ejemplo, de capa 3 administrados desde VMware. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo llevo el tema NSX, entonces ahí sí puedo tener una solución donde yo administro toda la capa de networking del data center. ¿De acuerdo? Entonces ahí es agregando NSX. ¿Vale? Bueno, entonces les mostraba, esto es solo un ejemplo muy rápido, como les decía, de cómo yo puedo, de una manera muy sencilla, ir aplicando distintas políticas a las distintas máquinas virtuales u objetos que voy creando dentro de mi data center. Otro ejemplo, entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo aquí tengo, le apliqué a esta máquina una política que se llama producción SQL Server con Fault Tolerance 2. Fault Tolerance 2 quiere decir que él va a poder seguir operando incluso hasta puede tener hasta 2 fallas de nodos o discos donde residen los objetos relacionados con esa máquina. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esto en un ejemplo más claro, pero lo importante aquí es entender que si para mí este equipo productivo de la base de datos es muy crítico, como seguramente lo es, entonces yo hago que toda la data, además de la configuración de redundancia por defecto que tiene, me genere 2 copias más de cada objeto para poder que si falla 1 o 2 hosts,
en este caso, pueda continuar con la operación sin ningún inconveniente. Entonces aquí para entender esto un poquito mejor, vamos a hablar de cómo esto se representa bajo los conceptos de RAID en Vison. Entonces, cuando hablamos de RAID en Vison, es importante también tener en cuenta que aquí no estamos hablando de RAID de discos, como normalmente lo conocemos en los storage, ¿sí? En los storage tenemos, pues creo que aquí todos tienen muy buena experiencia con almacenamiento. Tenemos RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, por ahí también hay otros RAID que no son muy comunes, pero bueno, básicamente eso define es cómo hago la redundancia de los datos en los discos, ¿cierto? En hiperconvergencia tenemos el mismo concepto de RAID, pero a nivel de host. Entonces, estos son los hosts que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. Y aquí un ejemplo es algo que yo le definí RAID 1. RAID 1, la política RAID 1 quiere decir que siempre me va a mantener dos copias de mi información, ¿sí? Entonces, toda la data aquí. Esto que ven acá con la palabra witness o testigo, lo que quiere decir es que él va a estar monitoreando, me sirve como un tercero, que puede ser otro host, ¿sí? O incluso en los ambientes más pequeños yo puedo tener un clúster de Vison de solo 2 nodos, y este witness puede estar en cloud, ¿sí? Este witness puede estar en cloud, y lo que hace es que si por ejemplo, este host falló, cuando este host de acá deja de verlo, antes de decir si realmente falló o si es un problema de red o algo que no sabemos, para evitar problemas de lo que conocemos como cerebro dividido o problemas que puedan llegar a corromper la data, entonces el witness es el que me hace como la paridad para saber si efectivamente lo declaro como fallido o como si simplemente era un problema de conexión, ¿sí? Si yo quiero pasar a algo donde necesito tener más redundancia en mi información, entonces puedo manejar un RAID 5. En este caso, de nuevo, estamos hablando, aquí el ejemplo lo estoy haciendo con host, no estoy hablando de discos. Entonces, cada objeto hablemos de esa máquina virtual, va a estar copiado, va a estar distribuido en 4 hosts y con los datos de paridad divididos entre todos los hosts también, ¿sí? Cuando estoy hablando de RAID 5, esto implica que yo tengo un fault tolerance mínimo 1, y si aumento el fault tolerance a 2, esto ya se configura para mí como un RAID 6. Es decir, ustedes saben, cuando yo hago un pool en ambientes tradicionales con RAID 5, puedo tener la falla de un disco. Cuando hago RAID 6, puedo tener la falla de 2 discos, ¿cierto? Es algo similar acá en el concepto de hiperconvergencia con Vison, y es, si yo defino un fault tolerance de 2, entonces un RAID 6. Esto también hay que tener en cuenta, pues tiene unas implicaciones en cómo ocupo mi espacio, ¿sí? Cuánto espacio adicional voy a ocupar con RAID 5 y con RAID 6, ¿cierto? Ahorita vamos a ver también cuántos hosts se necesitan mínimo para ese tipo de cosas. Por ejemplo, en RAID 6, como se dan cuenta, si se dan cuenta, desde RAID 1 hasta RAID 5, o sea, para RAID 1 yo puedo trabajar con 3 hosts. RAID 5 me implica mínimo 4, se recomiendan 5 para tener uno adicional en caso de falla. Y RAID 6 me implica mínimo 6 hosts, como lo ven acá. Dan 7. ¿Por qué? Porque si me falla uno o voy a hacer alguna actividad de mantenimiento, se pueda mantener la política de RAID 6, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, este tipo de configuraciones hay que tenerlas muy, muy presentes en el momento del dimensionamiento, y ahí es pues donde nosotros les hacemos todo el acompañamiento para poder estar seguros de que no vaya a haber ningún inconveniente a la hora de configurar esos redundancias, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿cómo vamos? Por favor, me confirman todos por el chat. Vamos bien hasta acá, ya. Pero ahorita vamos a abrir un espacio para rayar esto un poquito, profundizar, y si es necesario, programar unas sesiones ya individuales.
Otro punto importante acá, entonces, es tener en cuenta cómo afecta el desempeño cada tipo de configuración de RAID. Si yo estoy hablando de un RAID 1 con fault tolerance 1, entonces cada vez que yo hago una escritura desde mi máquina virtual, esto se convierte en 2 escrituras hacia el almacenamiento, ¿cierto? Dijimos que se va por 2. Si tengo un RAID 1 con fault tolerance 2, entonces cada escritura que yo hago se convierte en 3 escrituras. Seguimos con RAID 5, entonces me va a generar, cada escritura me genera 2 escrituras y 2 lecturas. ¿Por qué? Porque él sincroniza lo que hablábamos de la paridad y todo esto. Y en RAID 6, cada escritura me genera 3 escrituras reales hacia el almacenamiento y 3 lecturas. Entonces esto también tengo que tenerlo en cuenta a la hora del desempeño. Y aquí como un resumen más fácil de cuántos hosts mínimo necesito dependiendo de la configuración de RAID que yo quiera hacer. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un RAID 1 con fault tolerance 1. Entonces, como les decía, son 3 hosts, ¿cierto? Se recomienda uno más, el que está aquí en moradito. Si quiero un fault tolerance 2 en RAID 1, entonces se requieren 5 hosts y se recomienda uno más. Luego, si un fault tolerance 3 con RAID 1, seguimos aumentando. En un RAID 5 con fault tolerance 1, serían 4 hosts más uno adicional, y fault tolerance 2 en RAID 6 serían 6 hosts y uno más de recomendación para tener allí de backup. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las recomendaciones que debemos hacer. Entonces, ¿dónde recomendamos siempre iniciar en hiperconvergencia? Acá, mínimo 3 nodos. Mínimo para empezar. Pero solo mínimo, o sea, de hecho, 4 idealmente, para poder manejar un fault tolerance de 1 en RAID 1, ¿sí? Y con la posibilidad de que tenga un host ahí para cubrirme en caso de que requiera hacer mantenimiento de uno de estos o me pase algo con estos hosts, pues poder seguir trabajando sin preocupación. Bueno, yendo aquí entonces un poco más hacia los ejemplos volviendo más bien al tema de políticas, entonces, a partir de que yo inicio a trabajar con Visan, el trabajo se vuelve en definir estas políticas. Yo voy a empezar a generar un listado de políticas y le puedo poner distintos nombres. Entonces, uso general, para SQL, para desarrollo y el por defecto. Por defecto, siempre va a ser RAID 1 fault tolerance. Luego, para SQL Server, no. Bueno, entonces SQL Server voy a ponerle doble fault tolerance, ¿sí? Que me soporte doble pérdida de datos. Y en RAID 1 para que me dé buen desempeño. Y desarrollo puede ser que lo dejemos con un fault tolerance 1 y lo podemos hacer en RAID 5 y le limitamos el IOPS a 1000. De esta manera, yo garantizo que los de desarrollo puedan estar trabajando en un ambiente bueno sin que me afecte el ambiente productivo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo manejamos a través de políticas de una manera muy sencilla. Eso lo podemos ver. Listo. Y aquí ya me quedan un par de slides más. Digamos, como esto es un vistazo muy rápido de todo lo que trae Visan, ahorita en la versión 7 también estamos trabajando, pero como les decía, la parte de publicar file share directamente desde el storage de Visan. Entonces, ¿qué tipo de storage podemos aprovisionar? Podemos aprovisionar NFS 4.1 y 3, Samba 2.1 y 3, y podemos todo esto integrarlo con Kerberos y con directorio activo. ¿Sí? Entonces, pues bien interesante también porque el Visan entonces se vuelve como una especie de, lo pueden ustedes llegar a usar como una NAS. Esto bien interesante también para que lo tengan ahí presente. Y a partir de allí pues ya pueden conectar clientes Windows, clientes Linux e incluso containers que consuman desde ese storage. De hecho, este es el otro punto que también que les quería comentar, y es que Visan también se integra con lo que tiene ahorita VMware de administrador de containers, con Kubernetes. Entonces esto también lo podemos usar desde el storage de Visan. También con políticas. No sé si alguno aquí ya esté trabajando con containers. Me gustaría, si alguno está trabajando ya con containers, que me deje un mensajito ahí por el chat para tenerlo presente, porque aquí hay varios temas que podemos profundizar con ustedes en el tema de containers.
Y bueno, algo muy importante también, en la versión 7 tenemos unas mejoras muy grandes en todo lo que es la parte de visualización, de análisis, de cómo analizamos todo el uso de capacidad del vSAN, cómo estamos trabajando todo lo que es la parte de capacidad, cuánto nos queda disponible, cuánto tenemos en uso, cómo está la compresión, la deduplicación. Podemos tener análisis muy detallados de cómo está el uso. Acá podemos ver cómo están los IOPS, el throughput, la latencia, realmente bien granular toda la información que podemos tener ahí. Y también, otra cosa que hasta el momento no he mencionado, en las soluciones de vSAN, yo puedo aplicar tanto de duplicación como compresión. Y esto es personalizable por disk group, porque yo puedo, por ejemplo, a un disk group deshabilitarle la deduplicación y dejarle solo compresión. Esto para los casos en los que quiera trabajar con ambientes muy transaccionales, puedo entonces deshabilitar la duplicación y para no ir de pronto a tener allí problemas de desempeño. Otra característica interesante que tenemos ahora es que podemos tener algo que se llama el vSAN Mesh, y es que puedo tener una serie de data centers con vSAN administrados de manera unificada e incluso poder llegar a manejar vMotion entre ellos, ¿sí? Esto también es bien interesante, una nueva característica que tiene vSAN, la podemos implementar. Y finalmente, algo muy importante también es la parte de seguridad. vSAN es completamente compatible con toda la parte de cifrado con estándares de seguridad certificados por NIST, con FIPS 142 y toda la criptografía, el módulo de criptografía validado por este estándar. Entonces también importante, esto lo podemos hacer. La inscripción se puede habilitar directamente desde el vCenter a nivel de clúster. Se puede soportar en híbridos, en flash y también en los clústeres, en los stress clusters. Y no requiere que tengamos discos de self-encryption drive, los de autoencriptación no son requeridos. Y es compatible con el protocolo KMIP de sistemas de tipo KMS para administrar llaves de cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como les dije y como les prometí, la idea era no hacerlo muy largo. Ya llevamos media hora de charla. Sé que es mucha información, pero bueno, quiero entonces preguntarles cómo lo han visto hasta ahora, si ha sido claro, si creen que esto es algo que puedan llegar a implementar dentro de sus organizaciones, si les ha parecido interesante, si alguno necesita que profundicemos, si alguien necesita que hacemos una sesión, podemos hacer ya un workshop personalizado, donde podemos ver la solución operando en un laboratorio directamente de VMware. Así que pues estamos a la orden y los escucho, ingenieros e ingenieras que están por aquí acompañándonos hoy.